Bienvenidos a La maja desnuda, una obra fascinante de Vicente Blasco Ibáñez que combina la intensidad emocional de sus personajes con una crítica profunda a la sociedad de la época. Publicada en 1906, esta novela nos introduce en el mundo del arte, el deseo y la moralidad a través de la historia que rodea una de las pinturas más célebres de Francisco de Goya. La obra nos sumerge en los dilemas de la vida bohemia, las tensiones sociales y los secretos ocultos de sus personajes. A lo largo de los 14 capítulos, exploraremos los conflictos internos y externos de una mujer que se convierte en símbolo de escándalo y deseo, mientras la pasión, el amor y la moralidad se entrelazan en una trama que desafía las convenciones de su tiempo. Capítulo 1. El retrato de la maja. El sol se filtraba a través de las grandes ventanas del taller, dibujando sombras alargadas sobre los lienzos y las tablas de madera. En el aire flotaba un silencio pesado, solo interrumpido por el suave susurro del pincel de Francisco de Goya. El pintor, de rostro serio y mirada fija, avanzaba lentamente sobre el lienzo con una destreza que denotaba años de experiencia. Los trazos de su pincel eran firmes, decididos, pero al mismo tiempo delicados, como si estuviera buscando algo más que una simple representación. Buscaba el alma de su modelo, una mujer que hasta entonces había sido desconocida para la mayoría de la sociedad. La figura que posaba ante él era joven, hermosa, pero su identidad era un enigma. Era la primera vez que Goya la veía, pero desde el momento en que la conoció, algo en su mirada lo había cautivado. Había algo inconfundible en su porte, algo que no se podía describir con palabras, pero que Goya reconocía con facilidad, una mezcla de independencia y misterio que desbordaba el lienzo. La joven, una mujer de piel clara y cabello oscuro, mantenía su cuerpo erguido, casi desafiante. Su desnudez no era un acto de vulnerabilidad, sino de libertad. A pesar de estar completamente despojada de vestimentas, su postura, su mirada, todo en ella exudaba una confianza que cautivaba al pintor. Y mientras Goya la observaba, su pincel se movía de forma instintiva, como si cada trazo fuera una extensión de sus propios pensamientos. El pintor no era ajeno a las controversias que su obra podría causar. Sabía que una pintura como la que estaba creando no pasaría desapercibida. La maja desnuda, como ya la llamaban en los círculos cercanos a la corte, no sería simplemente una obra de arte, sería un desafío, una provocación. Goya sabía que esa figura desnuda, ajena a los cánones tradicionales de la moralidad de la época, desataría un torrente de murmullos y comentarios en la sociedad española. A través de sus ojos, la mujer no era un simple objeto de deseo, sino un enigma. La figura que posaba ante él reflejaba algo más profundo, algo que no podía entender del todo, pero que deseaba capturar en su lienzo. La luz y la sombra se entrelazaban en su rostro, acentuando la delicadeza de sus facciones y la fuerza de su presencia. Goya, absorto en su tarea, no podía evitar preguntarse quién era realmente esta mujer, qué historias se escondían tras esa expresión serena pero desafiante. Mientras el pintor continuaba con su obra, sus pensamientos vagaban hacia las posibles reacciones que provocaría. ¿Qué pensaría la corte? ¿Y la gente común? Había quienes consideraban el desnudo un acto sacrílego, una ofensa a la moral cristiana, mientras que otros verían la pintura como una muestra de valentía artística. Pero a Goya poco le importaba el juicio ajeno. Él pintaba lo que veía, lo que sentía, y su arte debía ser libre, sin censuras. La mujer, ajena a la reflexión que cruzaba la mente del pintor, permaneció inmóvil durante horas. Su cuerpo no mostraba signos de incomodidad, aunque el aire del taller empezaba a volverse pesado. Los delicados músculos de sus brazos y piernas apenas se movían, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían estar mirando más allá del propio estudio, perdiéndose en pensamientos profundos. Finalmente, cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Goya dio un paso atrás. El lienzo, ahora casi completo, reflejaba la figura de la mujer con una intensidad que iba más allá de lo físico. Había capturado algo de su alma, algo que solo él podía ver. Era la obra de un hombre que no solo pintaba cuerpos, sino también los sentimientos y las pasiones que se esconden detrás de ellos. La joven modelo, cansada pero satisfecha, se cubrió con una capa liviana y miró al pintor con una leve sonrisa, como si entendiera lo que él había logrado, aunque quizás no de la misma manera. Sabía que lo que Goya había creado era especial, pero no podía comprender aún el impacto que esa pintura tendría en la historia. Goya la observó un momento más. Su mente ya estaba inmersa en la controversia que se avecinaba,
en las reacciones que provocaría la exposición de la obra. Y, sin embargo, sabía que lo que había capturado era algo más grande que cualquier escándalo. Había pintado una mujer libre, una mujer que, al igual que la pintura, desafiaría el tiempo. Capítulo 2. El escándalo en la corte. La pintura de la maja desnuda se había completado, y no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de ella en los círculos más cercanos a la corte española. No era difícil imaginar el revuelo que una obra de esa naturaleza causaría en una sociedad conservadora, donde la moralidad religiosa regía las costumbres de la alta sociedad. Pero la obra de Goya no solo era un retrato de desnudez, sino una representación de la libertad, de la ruptura con las normas tradicionales, algo que pocos estaban preparados para aceptar. El primer susurro sobre la pintura llegó a oídos de la reina, quien, asombrada por la audacia de Goya, pidió ver la obra por sí misma. En el palacio, rodeado de obras de arte clásicas y de figuras religiosas, la imagen de la maja desnuda parecía un choque brutal contra el orden establecido. Aquella mujer, sin adornos ni vestimenta, cuya única cobertura era su propia piel, desbordaba un aire de desafío que incomodaba profundamente a los miembros de la corte. Un día, en una reunión privada con la reina, Goya fue invitado a exponer su obra. La figura de la maja, recostada con una calma casi arrogante sobre el lienzo, mostraba un rostro sereno pero misterioso. La reina, visiblemente incómoda, observó la pintura en silencio. Durante varios minutos. Nadie se atrevió a hablar, y la tensión en la habitación se palpaba en el aire. ¿Qué representa esta mujer?, preguntó finalmente la reina, su voz tensa pero contenida. Goya, con la mirada fija en el lienzo, respondió con calma. Es una mujer que se muestra tal como es, sin máscaras ni adornos. Es la libertad de lo humano, lo que se oculta tras las convenciones sociales. La reina se mordió el labio inferior, procesando las palabras del pintor. Sabía que esa pintura podría desatar una tormenta en la corte, pero no estaba segura de si esa tormenta la beneficiaría o la pondría en una posición incómoda. Afuera del círculo real, el escándalo creció rápidamente. Los cortesanos, siempre ansiosos por encontrar un tema de conversación que pudiera elevarlos o humillarlos, no tardaron en criticar abiertamente la obra de Goya. Se preguntaban si el pintor había cruzado un límite, si el arte debería permitir tales transgresiones a la moral cristiana. Algunos consideraban la pintura como una vulgaridad, otros, sin embargo, veían en ella una manifestación de valentía. Pero pocos lograban ver la profundidad de la obra, atrapados en la superficie de la desnudez. El ministro de la Inquisición, don Manuel de la Cruz, quien había dedicado su vida a la defensa de los valores más estrictos de la Iglesia, no tardó en expresar su indignación. En una carta dirigida al rey, calificó la obra como una blasfemia, un insulto a la virtud y una afrenta a los principios del cristianismo. Pero lo que realmente sorprendió a la corte fue la reacción de algunos de los más influyentes caballeros de la nobleza. Muchos de ellos, que, como todos, se habían visto atraídos por la figura de la maja, se sintieron incómodos al ser cuestionados sobre su admiración por la pintura. Algunos incluso se sintieron amenazados por el poder implícito que la figura de la mujer desnuda representaba. En una sociedad donde el control sobre la moral y el comportamiento de las mujeres era absoluto, la representación de una mujer libre de ataduras era algo más que una simple obra de arte, era un acto de rebeldía. No tardaron en surgir rumores sobre la identidad de la mujer que había posado para Goya. Algunos decían que era una cortesana de la alta sociedad, mientras que otros afirmaban que se trataba de una mujer desconocida, un misterio que no dejaba de aumentar la fascinación por la obra. La especulación sobre su identidad solo alimentaba el escándalo, y la figura de la maja se convertía en el tema más discutido de los salones. A pesar del creciente desdén en la corte, había quienes veían en la obra algo más que una transgresión. Algunos se sentían atraídos por el simbolismo detrás de la pintura, algo que Goya había logrado captar sin esfuerzo. La maja no era solo una mujer desnuda, era un reflejo de la lucha por la libertad, de la libertad de ser uno mismo en un mundo que constantemente intentaba imponer sus normas. Esta interpretación no era popular en la corte, pero sí en los círculos más progresistas de la sociedad. El escándalo no hizo sino crecer con el paso de los días. La corte estaba dividida entre aquellos que consideraban la pintura un acto de desobediencia y los que, aunque no se atrevían a admitirlo abiertamente, sentían un deseo inexplicable por esa imagen desafiante. La mujer que posaba para Goya, sin saberlo, se había convertido en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de la sociedad.
Mientras tanto, la joven modelo, ajena a todo lo que se decía de ella, seguía viviendo en la sombra. No se preocupaba por el juicio de los poderosos ni por los rumores que corrían entre los pasillos del palacio. Para ella, lo único importante era el acto de posar, el ser parte de una obra que trascendería el tiempo. Pero poco sabía que su imagen quedaría grabada en la historia, no solo como una musa, sino como una figura que desafió las convenciones de su época. Capítulo 3. La vida de la maja. Mientras la pintura de la maja desnuda se difundía en los círculos de la corte y más allá, la mujer que inspiró la obra permanecía en las sombras. Pocos sabían quién era realmente, y menos aún conocían su historia. Sin embargo, su imagen en el lienzo de Goya había empezado a generar una fascinación que no podía ser ignorada. Su nombre era Beatriz, aunque pocos lo recordaban con claridad. En la corte, ella era conocida solo como la maja, un apodo que la definía más por su figura en el retrato que por su identidad como persona. Pero Beatriz no era una mujer cualquiera. Su vida estaba llena de matices complejos, y sus orígenes eran tan ambiguos como su propia presencia en la sociedad. Había nacido en una familia modesta, en un barrio apartado de Madrid, lejos del lujo de la corte. Su padre, un comerciante de telas, había muerto cuando ella era aún una niña, dejando a su madre a cargo de la familia. Beatriz había crecido con la enseñanza de la supervivencia, una vida marcada por la necesidad de adaptarse a las circunstancias y de aprender a navegar entre las aguas turbulentas de la pobreza y la clase baja. No obstante, su belleza, que se manifestaba desde su adolescencia, le permitió ganar rápidamente la atención de aquellos que buscaban algo más que compañía. A pesar de sus humildes orígenes, Beatriz había conseguido ascender, primero como cortesana y luego como amante de varios caballeros influyentes. A medida que su belleza se destacaba, su posición en la sociedad mejoraba. Era una mujer que sabía jugar sus cartas, que comprendía el poder que su apariencia le otorgaba, y lo utilizaba con astucia para ganar aquello que deseaba. Pero Beatriz no era simplemente una mujer en busca de riquezas o poder. Su corazón latía con una necesidad más profunda: la libertad. La libertad para vivir sin las restricciones que la sociedad imponía a las mujeres, la libertad para amar sin temor a las consecuencias, la libertad para ser ella misma, sin máscaras ni filtros. Esta libertad era su mayor anhelo, y su vida, por mucho que estuviera teñida de escándalos y secretos, giraba en torno a esa búsqueda constante. En los círculos donde Beatriz se movía, había quienes la veían como un símbolo de la transgresión. Los hombres que la conocían la deseaban, pero muchos de ellos también. Sentían una extraña admiración por su independencia. No era solo una mujer de belleza cautivante, sino también una mujer que parecía no estar atada por las reglas que dictaban el comportamiento de las demás. Mientras otros se acomodaban en sus roles de esposa o amante sumisa, Beatriz había decidido tomar el control de su propio destino, aun si eso significaba enfrentarse a la condena de la sociedad. Los rumores sobre ella eran abundantes. Algunos decían que había sido amante de un alto funcionario de la corte, lo que le había permitido escalar posiciones en la jerarquía social. Otros, más osados, afirmaban que su relación con algunos de los personajes más poderosos del reino no solo era de amor, sino de poder. Sin embargo, para Beatriz, estas especulaciones no significaban mucho. Ella se había acostumbrado a ser juzgada, a ser vista como un objeto de deseo, o en el mejor de los casos, como una mujer cuya vida estaba determinada por los hombres que la rodeaban. Pero en su interior, Beatriz sabía que no era así. Ella decidía, y nadie más. Su relación con Goya, el pintor que la había inmortalizado en su lienzo, era más compleja de lo que parecía. Aunque muchos pensaban que Beatriz solo había posado para la pintura por dinero o por deseo de la fama, lo cierto es que había algo más en su vínculo con el pintor. Había una especie de conexión invisible entre ellos, algo que iba más allá de la simple transacción de artista y modelo. Goya veía en ella algo más que una mujer hermosa. Veía a una mujer que se rebelaba, a su manera, contra las restricciones que la sociedad intentaba imponerle. Para él, Beatriz era un símbolo de la libertad y la belleza pura, sin adornos ni artificios. La figura de Beatriz se fue desdibujando cada vez más en la corte, mientras su vida privada se desmoronaba ante los ojos de la sociedad. A pesar de su aparente independencia, la joven mujer no estaba exenta de las presiones y los sacrificios que la vida le imponía. Los caballeros que la cortejaban no eran hombres fáciles de manejar, y Beatriz, aunque capaz de controlar su destino, no siempre podía escapar de las consecuencias de sus elecciones. La nobleza,
que la admiraba, también la deseaba, pero pocos la comprendían. La vida de Beatriz se iba tornando cada vez más difícil mientras se enfrentaba a las expectativas de aquellos que la rodeaban. A pesar de los desafíos, Beatriz seguía siendo una mujer fuerte. Se mantenía firme ante las críticas y el escándalo, sin que eso afectara su esencia. Sabía que la obra de Goya la había inmortalizado, y mientras otros hablaban de ella y especulaban sobre su vida, ella se mantenía al margen, ajena a los rumores, pero consciente de que su imagen había quedado registrada en un lienzo para la posteridad. En su interior, Beatriz no solo deseaba la libertad, sino también algo más, el reconocimiento de su humanidad. No quería ser vista como un objeto de deseo ni como una simple musa, sino como una mujer completa, con deseos, pensamientos y sueños propios. Quizás la pintura de Goya, al capturar su desnudez, no solo mostraba su cuerpo, sino también la profunda necesidad de ser vista tal como era, sin máscaras ni prejuicios. Capítulo 4. La tensión crece. La polémica en la corte no cesaba. A medida que los rumores sobre la pintura de Goya se expandían, más personas se sentían inclinadas a expresar su opinión, ya fuera en favor o en contra. Lo que al principio parecía una simple transgresión de las normas artísticas pronto se convirtió en una disputa mucho más amplia, tocando temas de moralidad, poder y la naturaleza misma del arte. En los salones aristocráticos de Madrid, los debates sobre la figura de la maja desnuda se volvieron interminables. Algunos la veían como una obra maestra, una expresión de la libertad artística sin precedentes, mientras que otros la consideraban una vulgaridad que ridiculizaba a la mujer y la sociedad misma. La obra no solo estaba alterando el panorama artístico, sino que también representaba un desafío al orden establecido, y eso era lo que preocupaba a los más conservadores. La figura de Beatriz, quien hasta entonces había vivido al margen de la atención pública, ahora se encontraba en el centro de un torbellino. Las especulaciones sobre su identidad se multiplicaban, y, a pesar de su deseo de mantenerse en las sombras, la creciente notoriedad era difícil de evitar. En los círculos más cercanos a la corte, donde la nobleza se reunía para discutir las últimas noticias, su nombre se susurraba con fascinación y desdén a partes iguales. Beatriz sabía que la sombra de la pintura de Goya la seguiría a todas partes. Un día, en una recepción privada en el palacio, Beatriz se vio obligada a enfrentarse cara a cara con algunos de los hombres que, hasta hacía poco, solo la habían visto como un objeto de deseo. Los comentarios sobre la pintura eran inevitables, y pronto comenzaron las insinuaciones. «Dígame, señora, ¿cómo se siente al ser inmortalizada en una obra tan provocativa?», preguntó uno de los cortesanos, un hombre de cabello blanco y mirada inquisitiva. Su tono, aunque aparentemente cortés, contenía una pizca de burla. Beatriz, que había aprendido a manejar con maestría estos momentos incómodos, respondió con una sonrisa tranquila. «El arte tiene muchas formas de expresar la verdad, y cada quien lo interpreta a su manera. Si eso me convierte en un tema de conversación, que así sea. No todos los que hablan de mí lo hacen con desdén», respondió con calma. El hombre se quedó un momento en silencio, intentando medir la respuesta. Beatriz, sin embargo, no iba a permitir que la conversación tomara un giro desfavorable. Su postura erguida y su mirada segura mostraban que, aunque la situación pudiera incomodarla, no la derrotaría. Después de todo, ella sabía lo que era y lo que representaba. Y, más importante aún, sabía que nadie podía quitarle el control sobre su propia imagen. Sin embargo, no todos compartían la misma percepción. Entre las mujeres de la corte, la reacción era mucho más dura. Algunas veían en Beatriz una figura que desafiaba los valores tradicionales de la mujer, una mujer que no era madre, ni esposa, ni hija, sino solo un ser que existía para complacer el deseo masculino. La pintura de Goya, lejos de ser apreciada como una obra de arte, era vista como un recordatorio incómodo de que las mujeres, incluso aquellas que se mantenían al margen, podían ser representadas sin su consentimiento, reducidas a meros cuerpos. La corte estaba dividida, y la tensión se intensificaba. La figura de Beatriz se convirtió en un punto de fricción, entre los que defendían su derecho a ser vista como una mujer independiente y aquellos que la consideraban un símbolo de la decadencia moral. Por otro lado, Goya, quien había dado vida a la imagen de la maja desnuda, observaba la creciente controversia con una mezcla de satisfacción y preocupación. La controversia, aunque peligrosa, no le resultaba ajena. Como pintor, había estado acostumbrado a ser el centro de discusiones intensas,
pero esta vez el tema era diferente. La maja desnuda no era solo una obra que desafiaba las normas artísticas, sino que tocaba fibras mucho más profundas en la sociedad. En sus manos, Beatriz no era solo una mujer desnuda, era un símbolo de rebeldía, un recordatorio de que el arte podía, y debía, trascender los límites impuestos. Aunque Goya estaba convencido de la grandeza de su obra, no podía ignorar las consecuencias que esto podría tener en su carrera. En el pasado, sus pinturas habían sido recibidas con críticas y controversias, pero nunca algo tan profundo y extenso como lo que estaba ocurriendo ahora. La corte misma parecía estar a punto de explotar, con los susurros de la Inquisición cada vez más fuertes, exigiendo que la pintura fuera retirada o destruida. La libertad que Goya tanto defendía a través de su arte podría costarle caro. Pero, a pesar de las amenazas y las presiones, el pintor se mantenía firme. Sabía que lo que había creado era algo único, algo que iría más allá de los límites temporales y que, aunque la sociedad no lo entendiera, marcaría un antes y un después en la historia del arte. La pintura de la maja desnuda sería recordada, y con ella, la imagen de Beatriz. Capítulo 5. El juicio del arte y la mujer. La controversia que rodeaba a la maja desnuda no parecía tener fin. A medida que las semanas pasaban, la corte española se dividía más y más en torno a la interpretación de la obra de Goya. Mientras que algunos la defendían como una obra revolucionaria, una expresión auténtica de la libertad, otros consideraban que su naturaleza desbordante y explícita era un ataque directo a la moral y la decencia pública. La pintura, que ya había causado revuelo en Madrid, comenzaba a generar discusiones en otras ciudades, y las tensiones entre los defensores de la tradición y los que clamaban por una mayor apertura cultural eran palpables. En medio de este creciente caos, Beatriz se encontraba atrapada entre la admiración y el desdén. Si bien su belleza había sido la musa que inspiró la pintura, ella misma nunca había buscado el reconocimiento público ni la fama. Pero ahora, su figura estaba irremediablemente asociada con el escándalo, y no podía escapar de los ojos curiosos que la seguían en las calles y los pasillos de los salones de la alta sociedad. Para Beatriz, la situación era desconcertante. Si bien se consideraba una mujer fuerte, capaz de navegar las aguas turbulentas de la corte, el peso de la atención pública la comenzaba a abrumar. La obra de Goya no solo la había colocado en el centro de la discusión artística, sino también en el corazón de una lucha más grande, la de la autonomía femenina frente a las expectativas masculinas. En una noche especialmente agitada, Beatriz fue invitada a una velada en casa de un noble cercano a la corte. A pesar de su deseo de mantenerse al margen de las discusiones, la presión de los anfitriones la empujó a asistir. Los murmullos comenzaron en cuanto ella hizo su entrada, y todos los ojos se volvieron hacia ella. En ese ambiente, la percepción de su vida parecía estar completamente definida por la pintura de Goya. Ya no era solo Beatriz, la joven amante de la corte, era la maja desnuda, el centro de todos los debates. Esa noche, un influyente miembro de la corte, don Francisco de Borja, se acercó a ella con un aire grave. Este hombre, conocido por su postura conservadora y su cercanía a la familia real, había sido uno de los primeros en protestar públicamente por la obra. El escándalo había llegado a tal punto que su voz resonaba con la autoridad de quien se sentía poseedor de la moral de la nación. «Señora, me gustaría hablar con usted sobre algo que creo que debe ser abordado», dijo, sus palabras llenas de esa mezcla de cortesía y acusación que caracterizaba a los hombres de su estatus. Beatriz, acostumbrada a la diplomacia de los nobles, lo miró fijamente, dispuesta a escuchar lo que tuviera que decir. «¿De qué se trata?», preguntó con calma, sabiendo que no había forma de evadir el tema. «Creo que la pintura que ha causado tanto revuelo no solo le hace un flaco favor a usted, sino también a la imagen de la mujer en general. ¿Es realmente necesario que una mujer sea retratada de esa manera? ¿No es acaso un acto de humildad el someterse a las normas que la sociedad ha establecido para nosotros?», continuó don Francisco, sus palabras claramente impregnadas de condena. Beatriz lo observó durante un largo momento antes de responder. En su interior, sentía una mezcla de frustración y enojo. La insinuación de que su valor dependía de cómo la percibían los demás le resultaba insoportable. No era una mujer que pudiera ser definida por una pintura, ni mucho menos reducida a una simple imagen. La desnudez es solo una forma de mostrar lo que somos en esencia, sin adornos, sin máscaras, respondió Beatriz, con una voz que reflejaba su seguridad y su conciencia de lo que representaba.
No necesitamos esconder nuestra naturaleza para complacer a los demás. Esa es la verdadera humildad. Don Francisco se quedó en silencio, impresionado por la firmeza de su respuesta, aunque no estaba dispuesto a ceder en su opinión. Sabía que Beatriz no iba a ser fácil de convencer. En ese momento, una mirada de respeto, aunque no exenta de escepticismo, cruzó los ojos del noble, pero la conversación terminó abruptamente. Ambos sabían que, en el fondo, se hallaban en lados opuestos de una batalla que iba mucho más allá de la pintura. La discusión entre los dos simbolizaba la lucha que se libraba en toda la sociedad española. La obra de Goya había puesto sobre la mesa un tema que no se podía ignorar: la relación entre el arte y la moralidad, el poder de la representación artística y el control social sobre las mujeres. La pintura de la maja desnuda no solo cuestionaba las normas de la corte, sino también las de toda una sociedad que había estado sometida a estrictas normas de conducta. Mientras tanto, Goya, consciente de la tormenta que había desatado con su obra, veía cómo la presión sobre él aumentaba. A pesar de las críticas, no podía negar que la maja desnuda había capturado algo esencial. Había dado voz a una mujer que, aunque no lo supiera, representaba una lucha más grande que la de una simple pose. En su desnudez, Beatriz había mostrado al mundo algo que era mucho más profundo: el deseo de libertad, la necesidad de ser reconocida por lo que realmente era, sin ataduras ni restricciones impuestas por otros. Pero no todos compartían esa visión. Mientras Beatriz defendía su derecho a ser quien era, otros la consideraban una amenaza, una provocación que debía ser silenciada. La tensión entre estos dos mundos opuestos se intensificaba con cada día que pasaba. Y aunque Beatriz y Goya podían ser los protagonistas de esta lucha, sabían que el verdadero juicio, el juicio del arte y la mujer, aún estaba por llegar. Capítulo 6. El peso de la mirada pública. A medida que la controversia sobre la maja desnuda crecía, Beatriz comenzó a sentir con mayor intensidad el peso de las miradas. Cada paso que daba parecía estar observado, cada palabra que pronunciaba cuidadosamente registrada en las mentes de quienes la rodeaban. Lo que antes había sido un acto de libertad y expresión personal, ahora se había transformado en una prisión invisible, una condena que la seguía como una sombra, donde quiera que fuera. La sociedad madrileña, siempre ansiosa por juzgar y clasificar a quienes se destacaban, se había apropiado de su imagen. Los rumores sobre su vida privada se habían multiplicado hasta volverse incontrolables. Ya no era solo una joven que había sido musa de Goya, ahora se le atribuían relaciones con todos los hombres de la corte, desde los más influyentes hasta los más marginales. Su figura, una vez admirada por su belleza, se había convertido en un símbolo de transgresión, y eso no le resultaba fácil de llevar. Un día, mientras paseaba por las calles de Madrid, Beatriz fue abordada por un grupo de mujeres que, sin pudor, comenzaron a hablar de ella con desdén. Una de ellas, de una belleza igualmente destacada, la miró de arriba abajo y dijo en voz alta: «La verdad, no entiendo cómo una mujer tan fina se deja retratar de esa manera. Exponerse así a la mirada de los hombres. ¿Acaso no sabe que su reputación está en juego?». Las palabras resonaron en la cabeza de Beatriz como un eco. Intentó ignorarlas, pero no podía. Sabía que cada vez que salía al mundo, no solo era observada por los hombres, sino también por las mujeres que, aunque en ocasiones disimuladas, se sentían amenazadas por su libertad. Aquel comentario no era aislado. En la corte, las mujeres de la alta sociedad, que en su mayoría se mantenían al margen de los escándalos, susurraban entre ellas sobre la falta de decoro de Beatriz. Algunas la envidiaban por su belleza, otras la despreciaban por su audacia. Pero todas coincidían en algo: la joven había osado desafiar el orden establecido, y eso la convertía en un peligro para la armonía de la sociedad. Beatriz se sintió como un objeto más, una figura atrapada entre las expectativas de los demás. En su interior, se rebelaba contra esa percepción, pero sabía que no podría cambiar las ideas de quienes la juzgaban tan fácilmente. Sin embargo, había algo en ella que no podía ser doblegado: su voluntad. Aunque la crítica social la desbordaba, se mantenía firme en su convicción de que la pintura de Goya había sido un acto de valentía artística, y que, de alguna manera, también lo había sido para ella. Esa misma noche, Beatriz se dirigió a una de las reuniones de la corte en el Palacio Real. Allí, el ambiente estaba cargado de murmullos. Los asistentes, vestidos con sus mejores galas, no dejaban de comentar la reciente controversia. Sin embargo, el tema más candente era,
por supuesto, la pintura de Goya. Esta vez, sin embargo, no había solo críticas. Algunos se atrevían a defender la obra, considerando que la libertad de expresión era un derecho que debía ser preservado. Entre los asistentes, se encontraba don Antonio de Larra, un escritor y periodista conocido por sus opiniones mordaces sobre la sociedad española. Conocido por su habilidad para desafiar las normas y criticar abiertamente las hipocresías de la corte, se acercó a Beatriz con una sonrisa irónica. «Señora, parece que el precio de la fama es alto, ¿verdad?», le dijo, mientras la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Beatriz no pudo evitar sonreír ante su tono ácido, pero sabía que Larra no venía con malas intenciones. Era, más bien, uno de los pocos que no la veía como un simple objeto de escándalo, sino como una mujer compleja, con sus propios pensamientos y sentimientos. «El precio de la fama es siempre un precio que no elegimos», respondió ella, mirando a su alrededor, consciente de las miradas que caían sobre ellos. «Y sin embargo, cuando la fama te envuelve, no hay forma de escapar», comentó Larra, inclinando ligeramente la cabeza. «Aunque me imagino que eso no le preocupa demasiado. De alguna forma, ha logrado desafiar las convenciones de nuestra sociedad, y eso ya es un logro». Beatriz lo miró fijamente, sin dejarse atrapar por las halagadoras palabras. Larra estaba en lo cierto. Había desafiado las convenciones, pero el costo de esa rebeldía era alto. En la corte, no importaba lo que ella pensara sobre su propia vida, lo que importaba era lo que los demás veían, lo que los demás querían ver. La conversación se desvió hacia otros temas, pero Beatriz no pudo dejar de pensar en las palabras de Larra. La fama, el juicio, el arte, todo estaba entrelazado en su vida de una manera que no podía deshacer. La pintura de Goya había marcado su destino, y no podía escapar de ella. Sin embargo, había algo que no cambiaría. Aunque la sociedad la definiera por la pintura, aunque la considerara un símbolo de todo lo que estaba mal en su tiempo, Beatriz sabía que su ser interior no podía ser arrebatado. La maja desnuda podía ser una obra de controversia, pero Beatriz, la mujer que había posado para ella, seguiría siendo una mujer libre, dispuesta a enfrentar el peso de la mirada pública. Y mientras su imagen continuaba siendo debatida y su nombre circulaba entre las lenguas más afiladas de la corte, Beatriz solo tenía una cosa en mente: vivir según sus propios términos, aun cuando el mundo intentara imponerse sobre ella. Capítulo 7. La sombra de la censura. A medida que pasaban los días, la presión sobre Beatriz aumentaba. Aunque al principio había intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de la controversia, pronto se dio cuenta de que nada podía escapar al escrutinio de la sociedad. La corte de Madrid, que en otras épocas se había caracterizado por su frívola dedicación a las fiestas y los juegos de poder, ahora parecía estar completamente absorbida por la pintura de Goya, y con ello, por la figura de Beatriz. Las miradas de aprobación y desaprobación se entrelazaban, pero ninguna de ellas era genuina. Los que la apoyaban lo hacían desde una distancia de admiración, casi como si su figura representara un símbolo de libertad femenina, mientras que aquellos que la condenaban, lo hacían con el fervor de quienes se sienten amenazados por una nueva forma de ser y ver el mundo. Una tarde, mientras Beatriz paseaba por los jardines del palacio, se encontró con un grupo de cortesanos que discutían acaloradamente. A lo lejos, pudo distinguir a don Francisco de Borja, quien había sido uno de los más fervientes críticos de la pintura. Junto a él se encontraba un grupo de intelectuales y artistas que parecían defender la obra de Goya, aunque su apoyo no era incondicional. La conversación había tomado un giro hacia el tema de la censura. «La pintura de Goya ha cruzado todos los límites de la moralidad», dijo don Francisco con voz grave. «Y no solo eso, sino que está alimentando la desobediencia entre nuestras mujeres. Beatriz, al posar para una obra tan audaz, está jugando un papel peligroso en nuestra sociedad. Ella misma se ha convertido en un símbolo de lo que no podemos permitir». Beatriz escuchó en silencio, aunque su corazón latía con fuerza. La sombra de la censura la alcanzaba, y era claro que no se trataba solo de una condena a una pintura, sino a una mujer que había sido vista y representada de manera diferente, fuera de los límites tradicionales. La libertad que Beatriz había reclamado al posarse para Goya ahora parecía ser un pecado ante los ojos de aquellos que no querían que las mujeres fueran más que adornos, esposas y madres. Al acercarse al grupo, uno de los intelectuales, el poeta Luis de la Vega, la vio y la invitó a unirse a la conversación. Aunque la mirada de algunos cortesanos era fría,
Otros la recibieron con un respeto que Beatriz no había anticipado. Señora, parece que no es solo la obra de Goya la que está en cuestión, sino el mismo concepto de libertad, dijo Luis, con una sonrisa irónica. La gente teme que la pintura de la maja desnuda sea un desafío a un orden mucho más grande. Un orden que no solo es el del arte, sino el de la moral y la familia. Beatriz lo miró fijamente, sabiendo que lo que había dicho era cierto. Lo que en un principio había sido una forma de expresión artística, ahora se había transformado en una batalla entre quienes defendían el orden tradicional y quienes pedían un cambio en las normas establecidas. La libertad no es un concepto fácil de entender para todos, respondió Beatriz, con una calma tensa. Pero no es algo que deba ser limitado por el miedo de perder el control. El arte, como la vida misma, debe ser libre. Don Francisco, que no estaba dispuesto a ceder, interrumpió con una declaración tajante. Eso puede ser cierto en su opinión, señora, pero la libertad debe tener límites. Si no los tiene, se convierte en anarquía. Y cuando la moral se ve amenazada, la sociedad misma se desintegra. Beatriz no pudo evitar una leve sonrisa irónica ante la dureza de sus palabras. El dilema entre la libertad y la moralidad parecía no tener solución, pero ella no estaba dispuesta a abandonar su posición. La moral puede ser tan rígida como la cárcel que nos impone vivir según las expectativas de los demás, dijo con una determinación que resonó en el aire. Pero la libertad es el único camino para ser realmente quien somos, y esa libertad debe ser protegida, incluso si eso significa desafiar lo que se espera de nosotros. La conversación se fue enfriando poco a poco. Los hombres que habían comenzado a debatir de manera tan apasionada se quedaron en silencio, ya no sabían cómo continuar la discusión. Beatriz, al ver la desconcertante reacción de sus interlocutores, se dio cuenta de algo. La batalla no era solo contra la censura o contra aquellos que la juzgaban. La verdadera lucha era contra un sistema que veía en la mujer solo una extensión de lo que se esperaba de ella, y no una persona con libertad de decidir su destino. A medida que la velada continuaba, Beatriz se sintió más alejada de los que la rodeaban. Ya no podía ver a los cortesanos como antes. Ellos representaban un mundo rígido, que intentaba ponerle límites a lo que podía ser expresado, a lo que podía ser sentido. La pintura de Goya había abierto una puerta que ahora no podía cerrarse. Los ecos de la controversia seguirían resonando en sus vidas durante mucho tiempo. La censura, pensó Beatriz, era solo el reflejo de un miedo profundo. El miedo a lo desconocido, a lo que no encajaba en las normas, a lo que desbordaba las expectativas sociales. La figura de la maja desnuda ya no era solo un cuadro, era una confrontación con lo establecido, un símbolo de lo que algunos no querían ver, pero que al mismo tiempo no podían dejar de mirar. Esa noche, mientras se retiraba a sus aposentos, Beatriz no pudo evitar una sensación de cansancio profundo. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La sociedad podía intentar reprimir la pintura, censurarla, destruirla. Pero ella y Goya ya habían dado un paso que no podría ser deshecho. La libertad de expresión había sido proclamada, y aunque el precio por ello fuera alto, Beatriz sabía que no podía retroceder. Capítulo 8. Un destino marcado. El calor del verano madrileño parecía intensificarse con cada día que pasaba. Beatriz sentía como el ambiente en la corte se volvía cada vez más tenso, más pesado. La pintura de Goya seguía siendo un tema central de conversación, y ella, con su presencia constante en las discusiones, se había convertido en el centro de la controversia. Aunque al principio pensó que la fama de la obra pasaría pronto se dio cuenta de que no sería así. El peso de la mirada pública ya no era solo un fenómeno pasajero, sino una carga que la acompañaría por el resto de su vida. La presión de la sociedad y la corte parecía hacer mella en ella. En sus momentos más solitarios, Beatriz se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta al posar para Goya. Las dudas, que antes se habían disipado con la convicción de la importancia del arte, ahora la acosaban, especialmente cuando se encontraba rodeada de sus amigos y familiares, que no entendían el impacto de la obra. El que antes hubiera sido un acto de audacia ahora se sentía como una condena. Un día, mientras paseaba por la Plaza Mayor, Beatriz fue abordada por una joven conocida de su círculo. La joven, con un rostro tenso y una mirada furtiva, se acercó a ella con cautela. Beatriz, hay algo que debes saber, dijo la joven, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada.
Se dice que el rey ha ordenado que la pintura sea retirada de la exposición. Algunos dicen que la corte ha presionado tanto que no podrá permanecer en el Museo del Prado por mucho más tiempo. Las palabras de la joven hicieron eco en la mente de Beatriz. ¿El rey? ¿La corte? La idea de que la obra pudiera ser retirada de la exposición le resultaba casi insoportable. El hecho de que un poder tan grande quisiera eliminar una manifestación de arte tan valiosa la dejaba sin palabras. La censura había alcanzado niveles impensables. ¿Y qué opinas tú?, preguntó Beatriz, en un susurro, casi sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. Lo que opine yo no importa, respondió la joven, mirando a su alrededor nerviosa. Lo que importa es lo que opine el pueblo. Y el pueblo está dividido. Algunos dicen que Goya ha deshonrado a la reina, a la familia real, y a toda nuestra moralidad. Pero hay quienes creen que la obra es una representación de la verdadera belleza, de la libertad que debemos alcanzar. Beatriz se quedó en silencio, observando el rostro preocupado de la joven. Las palabras de su interlocutora se entrelazaban con los rumores que ya había escuchado antes, pero nunca había imaginado que llegaran a un punto tan crítico. Esa misma noche, Beatriz fue invitada a una recepción en la que se encontraría con algunos miembros importantes de la corte. Durante la velada, el ambiente estaba cargado de tensiones. Los cortesanos se agrupaban en pequeños círculos de conversación, sus voces bajas, casi conspiradoras. La pintura de la maja desnuda seguía siendo el tema principal. Beatriz lo sabía, aunque nadie se atreviera a mencionarlo directamente. Don Francisco de Borja, quien había sido uno de los más ardientes detractores de la obra, se acercó a ella con una mirada severa. «Señora», dijo con una formalidad fría, «debe saber que la situación se ha vuelto insostenible. La presión sobre el rey y la corte es tal, que se está considerando la retirada de la pintura de la exposición. Quizás usted no comprenda el alcance de lo que eso significa». Beatriz sintió como su corazón latía con fuerza ante las palabras de Borja. Si la pintura era retirada, significaría un acto de censura, un rechazo de la libertad artística que Goya había intentado transmitir. Y, por supuesto, ella misma sería vista como la culpable. Como siempre, la mujer era la que pagaba el precio más alto por los actos de los hombres, por las decisiones que no había tomado ella misma. ¿Y usted qué opina, don Francisco?, preguntó Beatriz con una calma tensa, sabiendo que el hombre no esperaría que le diera una respuesta sincera. «Yo opino que la obra es una aberración», respondió él sin vacilar. «Y que, aunque algunos intenten justificarla, es una provocación para los valores que nuestra sociedad debe preservar. La moralidad no puede ser sacrificada en nombre del arte». Beatriz se sintió como si el mundo entero se hubiera reducido a ese momento. El juicio de Borja, el peso de la sociedad, la constante crítica. ¿Realmente todo eso debía definir su vida? No podía dejar que fuera así. Si la pintura se retiraba, perdería algo mucho más grande que su reputación. Perdería su capacidad de luchar por lo que creía. Mientras don Francisco se alejaba, Beatriz se encontró sola en un rincón del salón. Los ecos de la conversación la rodeaban, pero ella se sentía distante, como si estuviera viendo todo desde fuera. En ese instante, comprendió que su destino ya no podía ser revertido. La pintura de Goya había sellado su futuro. No importaba cuántos intentaran silenciarla, no importaba cuántos pensaran que su papel en la obra era un error. Ella ya había tomado una decisión, y esa decisión había transformado su vida para siempre. A pesar de la angustia que sentía, Beatriz sabía que debía continuar. No podía permitir que la censura y la opinión pública decidieran su destino. En ese mismo instante, algo en su interior se despertó. Tal vez el precio por la libertad era alto, pero también era un precio que ella estaba dispuesta a pagar. Esa noche, al retirarse a sus aposentos, Beatriz se miró en el espejo. Allí, frente a ella, no estaba solo el reflejo de una joven que había posado para Goya. Estaba la imagen de una mujer que había decidido desafiar las convenciones, una mujer que no iba a dejar que la sociedad decidiera quién debía ser. Su destino estaba marcado, pero aún quedaba por ver cómo ella misma lo aceptaría, cómo lo llevaría sobre sus hombros con dignidad. Capítulo 9. La inquebrantable decisión. Beatriz despertó temprano esa mañana. El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrar su luz dorada a través de las cortinas, pero ella ya no podía dormir. A pesar de la quietud del amanecer, su mente seguía en constante agitación.
El destino de la pintura, las conversaciones en la corte, los murmullos que llegaban hasta sus oídos. Todo parecía estar a punto de llegar a un punto crítico. En las últimas semanas, la situación había tomado un giro inesperado. La presión sobre la corte y el rey había crecido, y aunque aún no se había tomado una decisión oficial sobre la retirada de la obra, Beatriz sabía que era solo cuestión de tiempo. El poder de la censura parecía imparable, y la sombra de la retirada de la pintura se cernía sobre ella como un espectro. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Beatriz sentía algo más que miedo. Había una fuerza dentro de ella, una determinación que no había tenido antes. Había aceptado la controversia, había entendido que lo que había comenzado como un simple acto artístico ahora era algo mucho más grande. Era un símbolo, no solo para ella, sino para todas las mujeres, para la libertad de expresión, para el derecho a ser quienes realmente eran sin que la sociedad las juzgara. Esa mañana, Beatriz decidió que no iba a esperar pasivamente el desenlace. No sería una espectadora en su propia vida, no dejaría que las decisiones de otros la arrastraran sin que ella pudiera alzar la voz. Se levantó de la cama con una nueva resolución. Al vestirse, eligió un sencillo vestido blanco, sin adornos ni ostentaciones. Quería que su presencia fuera tranquila, pero firme. No necesitaba más que su propia voz para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras se preparaba para salir, su criado le entregó una carta. La miró detenidamente, sabiendo que el contenido de la misiva podría cambiar el curso de los acontecimientos. Con manos firmes, rompió el sello y leyó las palabras escritas en el papel. Era una carta del propio Goya. Mi querida Beatriz. Sé que los vientos de la crítica soplan con fuerza, y que la obra que compartimos está siendo atacada con más violencia de lo que imaginé. La corte se tambalea entre la libertad y la opresión, y no sé por cuánto tiempo podremos sostener lo que hemos hecho. Sin embargo, sé que tú eres más fuerte que todo esto. Y, aunque no pueda estar a tu lado, quiero que sepas que la verdad del arte nunca muere, aunque lo intente la censura. Si la pintura debe desaparecer, que lo haga con la dignidad que tú has demostrado al ser parte de ella. Con afecto y admiración. Francisco de Goya. Al leer la carta, Beatriz sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Goya, aunque llenas de apoyo, también reflejaban la impotencia que él sentía frente a la situación. No obstante, algo en su interior se despertó. No podía dejar que todo lo que había representado la pintura se desmoronara. La obra de Goya, su propia participación, no podían ser simplemente una etapa fugaz en la historia del arte. Debían ser defendidas con honor. Esa misma tarde, Beatriz se dirigió al palacio, decidida a enfrentarse a los que aún intentaban forzar el silencio sobre la pintura. El viento soplaba con fuerza, y ella caminaba con paso firme por las calles de Madrid. Su rostro, que alguna vez había sido una máscara de duda, ahora mostraba una expresión inquebrantable. Al llegar al palacio, Beatriz fue recibida por su amiga, la condesa de Oviedo, quien la observó con cierta preocupación. Beatriz, sé que no es fácil, dijo la condesa, con una mirada de entendimiento. Pero debes tener cuidado. Las cosas se están poniendo más serias. El rey está bajo una presión increíble. Muchos de los que antes lo apoyaban ahora están en su contra. ¿Y qué esperas que haga? Respondió Beatriz con una calma decidida. ¿Esperar a que se decidan por mí? No, no voy a quedarme en silencio. La verdad debe ser defendida, y si tengo que ser yo quien la defienda, lo haré. La condesa la miró en silencio, sabiendo que no podía cambiar su opinión. Beatriz ya había tomado su decisión. Poco después, fue convocada a una reunión privada con los miembros más importantes de la corte, incluido el propio rey, quien la recibió con una mezcla de respeto y cierta inquietud. Señora Beatriz, dijo el rey con voz grave, nos encontramos en una situación difícil. La obra que Goya pintó ha desatado una ola de controversia, y la corte está dividida. Algunos de mis consejeros sugieren que la pintura sea retirada de la exposición para evitar mayores problemas. ¿Qué opinas al respecto? Beatriz no dudó ni un segundo. Miró al rey con la misma determinación que había sentido al leer la carta de Goya. Sabía que sus palabras podían ser decisivas. Majestad, la pintura no es solo un cuadro. Es una expresión de lo que somos como seres humanos. No se puede condenar a la libertad solo porque algunos se sientan incómodos con ella.
La obra de Goya es un reflejo de nuestra capacidad para pensar más allá de lo tradicional, para cuestionar las normas y, sobre todo, para aceptar nuestra propia humanidad. El rey la observó en silencio, y por un momento, Beatriz sintió que toda la tensión acumulada en el aire se volvía casi palpable. El futuro de la pintura, de su vida, de su libertad, parecía depender de este único instante. Entiendo tus palabras, Beatriz, dijo el rey después de un largo silencio. Y debo admitir que hay algo en tu postura que me hace reflexionar. Pero no puedo ignorar las presiones que enfrentamos. La corte es implacable. Beatriz no se amedrentó. Era el momento de hablar con el corazón. Entonces, Majestad, si la obra se retira, será una gran pérdida para todos. Pero si eso sucede, quiero que se sepa que no me arrepiento. El arte, la verdad y la libertad no pueden ser sacrificados por el miedo a las consecuencias. Si esta pintura debe desaparecer, que lo haga con honor. Pero no me arrepentiré de haber sido parte de ella. El rey la observó por un largo momento, y sus ojos mostraron una mezcla de respeto y pesar. Finalmente, asintió lentamente. Lo pensaré, Beatriz. Pero ya has dejado claro cuál es tu postura. Beatriz salió de la reunión con una sensación de satisfacción, no porque hubiera ganado, sino porque había sido fiel a sí misma. El futuro seguía siendo incierto, pero ella ya no podía ser silenciosa, ni dejar que las circunstancias decidieran por ella. Capítulo 10. La batalla silenciosa. La decisión del rey de no tomar una postura inmediata sobre la pintura dejó a Beatriz en un estado de incertidumbre. Aunque el monarca no había rechazado su declaración, tampoco había hecho nada para garantizar que la pintura permaneciera en su lugar. El tiempo seguía avanzando, y con él, la tensión en la corte y en la ciudad. Cada día que pasaba, las voces en contra de la obra de Goya se volvían más fuertes, más insidiosas. Beatriz pasó los siguientes días sumida en sus pensamientos, en una calma tensa que solo podía encontrar en la soledad de sus aposentos. Al principio, había sentido una especie de alivio al expresar su postura ante el rey, pero ahora ese alivio se transformaba en ansiedad. ¿Había hecho lo correcto? ¿Su valentía serviría para algo o solo conduciría a la destrucción de la obra y su propio destino? Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos del palacio, su criada se acercó a ella con una expresión nerviosa. Señora, dijo la joven con voz baja, hay alguien que desea verla. Un hombre, con un mensaje urgente. Beatriz se detuvo un momento. La preocupación que había sentido durante las últimas semanas volvió a ella con fuerza. ¿Quién sería el que venía a traer noticias? ¿Era alguien de la corte? ¿Quizás otro enemigo? Con el corazón latiendo rápidamente, siguió a la criada hasta un pequeño salón, donde un hombre de aspecto sombrío la esperaba. Su rostro estaba cubierto parcialmente por la sombra de su sombrero, lo que dificultaba reconocerlo de inmediato. ¿Quién es usted?, preguntó Beatriz, su voz cargada de incertidumbre. El hombre levantó la cabeza, revelando un rostro familiar. Era don Francisco de Borja, el mismo hombre que había sido uno de los principales críticos de la pintura. Beatriz sintió una mezcla de sorpresa y desconcierto. Señora Beatriz, dijo Borja con tono grave, vengo en nombre de aquellos que todavía se oponen a la obra de Goya. He traído un mensaje que quizás debería considerar cuidadosamente. La situación ha empeorado. El rey se ve cada vez más presionado, y hay quienes aseguran que si no se retira la pintura, las consecuencias serán graves. No solo para el pintor, sino para todos los involucrados. Beatriz frunció el ceño. Sabía que Borja era un hombre de fuertes convicciones, pero también entendía que sus palabras estaban llenas de amenazas veladas. Sin embargo, algo en la mirada del hombre la hizo detenerse. Por un momento, no parecía ser su enemigo, sino alguien que había sido arrastrado por las mismas corrientes de poder y temor. ¿Qué es lo que realmente desea decirme, don Francisco?, preguntó Beatriz, manteniendo la calma, aunque una sombra de duda atravesaba su mente. La retirada de la pintura no solo significaría un golpe para Goya, respondió Borja, bajando ligeramente la voz. Significaría también una victoria para aquellos que controlan las decisiones en la corte. Para aquellos que no desean ver el arte de Goya como una expresión libre, sino como una provocación. Y no son pocos. La sociedad no está preparada para lo que esa pintura representa. En el fondo, todos temen lo que implica. El arte no debe desafiar las normas, o al menos,
eso es lo que nos dicen. Beatriz observó fijamente a Borja, sopesando sus palabras. A pesar de su posición opuesta, algo en su discurso resonó en su interior. La presión, el miedo al cambio, la censura. Todo eso era más real de lo que había imaginado. Y entonces, ¿qué me sugiere usted, don Francisco? Preguntó finalmente, sin perder la compostura. Sugiero que piense en el futuro, respondió Borja. Que considere la posibilidad de retirarse de esta lucha antes de que el daño sea irreversible. Goya es un hombre al que la corte ya no protegerá. Quizás usted también deba reflexionar sobre sus propios intereses. No es tarde para alejarse de esta tormenta. Beatriz se quedó en silencio. Las palabras de Borja eran un recordatorio de la enorme presión que recaía sobre ella. Sabía que enfrentarse al poder de la corte y la opresión de la sociedad significaba perder muchas cosas, quizás incluso su propia libertad. Pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás, no podía renunciar a lo que representaba esa pintura. Gracias por su consejo, don Francisco, respondió finalmente Beatriz, con voz firme. Pero no puedo apartarme ahora. El arte y la libertad no pueden ser sacrificados por miedo al futuro. Borja la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Como desee, señora Beatriz. Pero tenga en cuenta que las consecuencias de su decisión no solo afectarán a Goya, sino también a todos los que lo han defendido. Y no todos están dispuestos a enfrentarse a lo que está por venir. Con esas palabras, Borja se dio la vuelta y abandonó la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Beatriz se sintió atrapada entre el deseo de luchar por lo que creía y la realidad de las amenazas que se cernían sobre ella. Aunque su corazón seguía firme, sabía que la batalla que libraba no era solo contra la censura, sino contra un sistema entero que parecía empeñado en sofocar todo lo que representaba la libertad. Esa noche, Beatriz se retiró a sus aposentos y, por un momento, contempló su reflejo en el espejo. La joven que veía frente a ella no era la misma de antes. Había algo en sus ojos, una determinación renovada, una fuerza que no podía ser ignorada. Con una sensación de firmeza que la invadía, Beatriz se preparó para lo que estaba por venir. No importaba lo que dijeran los demás, ni lo que la corte pensara. Ella había hecho su elección, y estaba dispuesta a defenderla hasta el final. El arte, la verdad y la libertad no podían ser callados. Capítulo 11. La sombra de la decisión. El día después de su encuentro con don Francisco de Borja, Beatriz se encontraba más decidida que nunca a seguir adelante con su lucha. Aunque las palabras del hombre resonaron en su mente, no logró quebrar su convicción. Sabía que el arte debía ser libre, y no podía permitir que la historia quedara escrita en el miedo y la censura. Lo que Goya había creado no era solo una pintura, era un acto de valentía, una protesta contra el conformismo de la sociedad. La ciudad de Madrid seguía siendo un hervidero de rumores y especulaciones. La corte, cada vez más nerviosa, esperaba una resolución definitiva. Las voces que apoyaban la retirada de la pintura se alzaban cada vez más, y aunque Beatriz intentaba mantener la calma, no podía evitar sentirse acosada por la magnitud de la situación. Las paredes del palacio parecían cerrarse lentamente, y su lugar en la historia se veía cada vez más incierto. Esa tarde, Beatriz fue convocada nuevamente por el rey. El monarca había pedido una audiencia privada, y el mensaje que le enviaron indicaba que las decisiones estaban a punto de tomar un giro definitivo. A pesar de la tranquilidad con la que había tratado el asunto hasta el momento, Beatriz sabía que esta era la conversación que definiría todo. Al llegar al palacio, fue conducida directamente a la sala privada del rey. La gran sala, decorada con tapices de antiguas batallas, parecía reflejar el mismo peso de las decisiones que se estaban tomando. En el centro, el rey la esperaba, acompañado de varios de sus consejeros, cuyos rostros mostraban una grave preocupación. Señora Beatriz, comenzó el rey con tono solemne, las circunstancias han cambiado. La presión es insoportable, y los rumores en la corte son cada vez más intensos. Algunos miembros de la aristocracia han comenzado a cuestionar no solo la obra de Goya, sino también el juicio de aquellos que la defendemos. Beatriz sintió una presión inmediata en su pecho. Sabía que el rey se encontraba atrapado entre el respeto a la libertad artística y la necesidad de apaciguar a los poderosos que exigían la retirada de la pintura. Majestad, entiendo la situación en la que se encuentra.
No deseo que usted sufra a causa de las decisiones que yo he tomado, pero no puedo negar lo que representa esta pintura, respondió Beatriz con firmeza, aunque en su interior sentía una creciente incertidumbre. El rey asintió lentamente, mirando a sus consejeros antes de hablar nuevamente. La corte está dividida, Beatriz. Algunos de mis consejeros, entre ellos personas de gran influencia, han recomendado que se retire la obra para evitar más escándalos. La presión externa es cada vez más difícil de ignorar. Y no solo eso, sino que la amenaza de un desbordamiento popular se hace cada vez más palpable. No quiero que esto se convierta en un enfrentamiento abierto que ponga en peligro el bienestar de la corte. Beatriz apretó los puños, sabiendo que las palabras del rey no eran meras advertencias. Estaba en juego algo mucho más grande que su futuro personal. Era el destino del arte en una sociedad que aún no estaba lista para aceptarlo por completo. Sin embargo, su decisión no vacilaba. Majestad, yo no he hecho nada que no sea defender lo que es justo, respondió, con una voz que no era de desafío, sino de resolución. El arte debe ser libre para expresar lo que es. No podemos seguir temiendo a lo que representa una obra. No podemos seguir dejándonos arrastrar por las opiniones de aquellos que no comprenden que el arte es la voz de la humanidad. El rey la miró fijamente, y Beatriz pudo ver el peso de la indecisión en sus ojos. Sabía que estaba atrapado, pero no entendía hasta qué punto su rey estaba dispuesto a permitir que la libertad artística prevaleciera. Entiendo tus palabras, Beatriz. Pero el poder de la corte no se mide solo por las acciones de un individuo. Las fuerzas que están en juego son mucho mayores. Sin embargo, prometo que no tomaré ninguna decisión sin considerar todas las implicaciones. La conversación se desvió a otros temas, pero Beatriz se quedó con la sensación de que el rey no había tomado una postura definitiva. La batalla no estaba ganada, ni mucho menos, pero la lucha había adquirido una nueva dimensión. Beatriz sentía que no solo defendía una pintura, sino la posibilidad de que el arte fuera verdaderamente libre. Esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos solitarios de su hogar, Beatriz se dio cuenta de que las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar su vida para siempre. Las palabras de Borja, los consejos del rey, las miradas que recibía de los miembros de la corte, todo se unía en una presión insostenible. Pero más allá de todo eso, Beatriz sentía una energía renovada en su interior. La pintura de Goya, la que representaba tanto para ella, no debía ser retirada. No importaba cuán poderosa fuera la corriente que empujaba en su contra, debía resistir. Al final de ese día, Beatriz se recluyó en su estudio, frente al espejo donde tantas veces se había contemplado. Miró su reflejo, y en sus ojos vio una determinación que no había conocido antes. Ya no era solo una joven noble atrapada en un escándalo. Se estaba convirtiendo en algo más. En una mujer dispuesta a desafiar la historia si eso significaba preservar la libertad que el arte representaba. Mientras la luna iluminaba la habitación, Beatriz sabía que la sombra de su decisión se alzaba ante ella, pero estaba dispuesta a caminar hacia su futuro, sin importar lo que eso significara. Capítulo 12. La revelación del futuro. La tensión en la corte seguía creciendo. Los días se alargaban y las horas parecían estar cargadas de un peso insoportable. Beatriz se encontraba atrapada entre la cortesía que debía mantener en el palacio y su propia convicción. Había pasado por tanto en tan poco tiempo que su vida ya no se parecía en nada a la de antes. El brillo que había tenido su mirada se desvaneció poco a poco, reemplazado por la sombra de una lucha que parecía interminable. A pesar de la grave situación, Beatriz mantenía la postura de defender la obra de Goya. Cada vez más personas se acercaban a ella, buscando consejo, apoyo, o en algunos casos, simplemente para ofrecer su opinión sobre lo que debía hacer. Algunos la veían como una heroína, una mujer valiente dispuesta a enfrentarse al sistema, mientras que otros la consideraban una imprudente que ponía en peligro el orden establecido. Sin embargo, lo que más la atormentaba era la amenaza inminente que se cernía sobre la pintura. Las noticias llegaban a ella como ráfagas, algunas alentadoras, otras completamente sombrías. Las amenazas de censura y retirada seguían siendo la espada de Damocles sobre la obra de Goya. Una mañana, mientras Beatriz paseaba por los jardines del palacio, se encontró con el duque de Medina Sidonia, uno de los hombres más influyentes de la corte. Conocía al duque desde hacía muchos años, pero su encuentro esa vez tenía un aire de urgencia que Beatriz no pudo evitar notar. «Señora Beatriz», dijo el duque,
alzando su sombrero en señal de respeto. ¿Tiene usted un momento para hablar? Hay algo importante que debo compartir con usted. Intrigada, Beatriz aceptó su invitación y se adentró en uno de los bancos más apartados del jardín. El sol de la mañana caía suavemente sobre las flores, pero el aire estaba cargado de una tensión que Beatriz no lograba disipar. ¿Qué es lo que quería decirme, duque?, preguntó Beatriz, mirando al hombre que tenía frente a ella. El duque, con una mirada algo nerviosa, comenzó a hablar en voz baja. Sé que la situación con la pintura de Goya es delicada, y sé que hay muchas personas que están dispuestas a hacer todo lo posible por evitar que esa obra permanezca. Pero permítame decirle algo. La lucha por la libertad en el arte no es sencilla. Los caminos que uno toma pueden conducir a destinos muy distintos, y no siempre son los que esperamos. Beatriz lo miró, percibiendo la gravedad en sus palabras. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó, un tanto cautelosa. El duque miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara antes de continuar. Lo que quiero decir es que las presiones no solo provienen de la corte o de la aristocracia. Hay intereses mucho más poderosos que están detrás de todo esto. Y me temo que el rey, a pesar de su inclinación hacia la libertad, está atrapado entre dos mundos. La decisión que tome sobre la pintura de Goya no solo afectará su relación con la aristocracia, sino también con las fuerzas oscuras que controlan gran parte de la política y la economía en este país. Beatriz frunció el ceño, sintiendo que algo más se escondía tras las palabras del duque. ¿Está sugiriendo que hay algo más que un simple desacuerdo sobre arte en juego?, preguntó con cautela. El duque asintió lentamente. Lo que le digo es que las repercusiones de esta obra van más allá de la pintura misma. Goya ha desafiado mucho más que la moral de la corte. Él ha desafiado el poder de aquellos que se sienten dueños del destino de este país. Y lo que usted defiende, señora Beatriz, no es solo la libertad de un pintor, sino el futuro mismo del arte y la cultura en España. No crea que esta batalla será resuelta simplemente en los pasillos del palacio. Las palabras del duque se quedaron flotando en el aire como un eco siniestro. Beatriz sentía que, poco a poco, la magnitud de lo que estaba viviendo se desplegaba ante ella. No solo estaba defendiendo la pintura de Goya, estaba tomando parte en una lucha mucho mayor, una lucha que podía transformar todo lo que conocía. ¿Y qué me sugiere que haga?, preguntó Beatriz, sintiendo un nudo en el estómago. Debe estar preparada para lo que vendrá, respondió el duque con firmeza. No se trata solo de proteger una obra de arte. Es una batalla que podría llevarle a lugares oscuros, a enfrentamientos que quizás no espera. No se deje engañar por las apariencias. Si decide seguir este camino, debe estar lista para afrontar las consecuencias. Beatriz se quedó en silencio, asimilando sus palabras. No había duda de que el duque hablaba desde el conocimiento profundo de los entresijos de la política y las luchas de poder que se libraban en la corte. Ella había sido una observadora, una joven noble que había aprendido a moverse entre las sombras de la aristocracia. Pero ahora, se encontraba en el centro de una tormenta que la superaba. Estaba en juego algo más grande que su propia vida, algo que podría alterar el rumbo de la historia misma. Al despedirse del duque, Beatriz caminó lentamente por los jardines, su mente trabajando a toda velocidad. La decisión que había tomado de defender la pintura de Goya parecía cada vez más una elección irreversible. Pero ahora sabía que esta batalla no solo la involucraba a ella, sino a toda la sociedad, a todo el futuro del arte. Era un desafío contra aquellos que querían mantener el status quo, que temían al cambio y al poder transformador del arte. Y Beatriz ya no podía dar marcha atrás. Se encontraba en una encrucijada, y el futuro dependía de lo que hiciera a continuación. Esa noche, después de una jornada cargada de emociones encontradas, Beatriz se sentó en su estudio y contempló el retrato de Goya que adornaba una de las paredes. La pintura parecía mirarla con una expresión profunda, casi como si estuviera esperando que ella tomara su decisión final. El silencio que se respiraba en la habitación era absoluto, y Beatriz entendió algo crucial: ella ya no solo defendía una pintura. Estaba defendiendo una forma de ver el mundo, una forma de romper las cadenas que ataban al arte y a la libertad misma. La batalla estaba lejos de terminar. Pero Beatriz estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. La historia la estaba observando, y no podía dar marcha atrás. Capítulo 13. La última confrontación. El día se alzó gris y sombrío sobre Madrid,
reflejo del clima de tensión que se respiraba en la corte. Beatriz despertó esa mañana con una sensación inquietante, como si el destino estuviera al alcance de su mano, pero aún escurridizo, como la niebla que envolvía las calles de la ciudad. La decisión que había tomado la había colocado en el centro de una lucha que se sentía más allá de su propio control. Todo estaba por resolverse, y sabía que el momento de la confrontación se acercaba. Mientras se preparaba para salir, los rumores sobre la retirada de la pintura se intensificaban. Los pasillos del palacio bullían de especulaciones. En la corte, las opiniones se habían dividido entre aquellos que defendían el arte como una manifestación libre de la creatividad humana y los que consideraban que una obra tan provocativa debía ser censurada por el bien de la moral pública. Pero Beatriz no se dejaba influenciar por las voces externas. Estaba decidida a mantener su postura, sin importar las consecuencias. En el camino hacia el palacio, Beatriz se encontró con don Francisco de Borja, quien, al igual que en su primer encuentro, la observó con una mirada que reflejaba una mezcla de preocupación y tristeza. Parecía que el hombre sentía un peso sobre sus hombros, como si la batalla por la pintura de Goya también lo estuviera desgastando, a pesar de que sus intenciones iniciales fueran las de apoyar a la joven noble. Beatriz, dijo con tono grave, el momento está por llegar. El rey ha convocado a todos los consejeros esta tarde. Hay una posibilidad real de que se decida la retirada de la obra de Goya, y temo que esto podría tener repercusiones que van más allá de lo que imaginas. Beatriz se detuvo un momento, el sudor frío recorriéndole la espalda. No era la primera vez que escuchaba advertencias de esta índole, pero algo en la mirada de Borja le hizo comprender que la situación era mucho más grave de lo que había pensado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera alarmante. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Don Francisco la miró fijamente, como si tratara de medir la fuerza de su voluntad. Mi consejo es que te prepares para lo peor. Los que están en contra de Goya no descansarán hasta ver su obra retirada, y si no te apartas ahora, podrías arrastrar a todos los que te rodean a una lucha sin cuartel. No olvides que las influencias que juegan aquí no son solo locales, sino que se extienden por todo el país. No estás peleando solo por una pintura, Beatriz, estás desafiando el poder mismo. Beatriz sintió que el peso de esas palabras le oprimía el pecho. ¿Realmente estaba dispuesta a arrastrar consigo a tantos otros? ¿Podía permitirse ignorar las consecuencias? Sin embargo, algo dentro de ella, esa llama que la había mantenido firme hasta ahora, seguía ardiendo con fuerza. No me apater, Francisco. No puedo hacerlo, respondió, sin dudar. El rostro de Borja mostró una mezcla de respeto y preocupación. Entonces, que la suerte esté de tu lado, Beatriz. Solo recuerda lo que estás arriesgando. A veces, lo que se pierde no se puede recuperar. Con una última mirada, Borja se alejó, dejando a Beatriz con sus pensamientos. Al llegar al palacio, la sensación de que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar fue palpable. La corte entera parecía esperarlo, como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. Cuando Beatriz entró en la sala del consejo, el ambiente era pesado, lleno de miradas expectantes. En un extremo de la sala, el rey se encontraba rodeado de sus consejeros más cercanos. Beatriz se acercó a él, con la dignidad que siempre la había caracterizado. Los murmullos cesaron en cuanto hizo su aparición. El rey la miró con una mezcla de comprensión y frustración. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría la historia, y Beatriz sabía que no podría disuadirlo si ya había tomado su postura. Beatriz, dijo el rey, con tono sombrío, la situación es insostenible. Los que se oponen a la obra de Goya no dejarán de presionar. Y no puedo permitirme una confrontación abierta que podría costarnos más de lo que estamos dispuestos a perder. La retirada de la pintura es lo que se espera de mí. Beatriz lo miró con firmeza, sin titubear. Majestad, la libertad del arte no se puede medir en términos de comodidad o poder. Lo que está en juego aquí es mucho más grande que cualquier disputa política o social. Si esta obra se retira, será un golpe al corazón mismo de nuestra cultura, a la libertad de expresión que tanto valoramos. ¿Acaso no es la función del arte desafiar lo establecido? ¿Acaso no es la pintura de Goya un grito que debemos escuchar y no callar? El rey la observó en silencio por un largo momento. La sala estaba tan callada que el sonido de la respiración de los presentes se hacía casi palpable. Algunos consejeros intercambiaron miradas nerviosas,
mientras otros, más conservadores, se mantenían firmes en su postura. Finalmente, el rey rompió el silencio. Entiendo tus palabras, Beatriz. Y lo que dices tiene peso. Pero, como líder, debo pensar en el bienestar de todos. No podemos permitirnos una crisis más grande de la que ya estamos enfrentando. Los intereses que se juegan aquí son demasiado grandes. Beatriz sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque su lucha fuera justa, la balanza del poder siempre se inclinaría hacia aquellos que pudieran controlar la opinión pública. Entonces, ¿ya ha tomado su decisión, Majestad?, preguntó ella, con una calma que no sentía en su interior. El rey la miró fijamente, sin responder de inmediato. Finalmente, dijo: No, Beatriz. Mi decisión no está tomada aún. Lo que propongo es un último intento de diálogo con los consejeros que se oponen a la obra. Tal vez aún haya espacio para la negociación. La esperanza volvió a encenderse en el corazón de Beatriz, aunque sabía que no podía confiar en las promesas vacías. Había dado su todo, y ahora la última confrontación estaba por ocurrir. Capítulo 14. El destino del arte. La noche anterior a la decisión final se alargó en la mente de Beatriz como un río interminable. Los ecos de las palabras del rey seguían resonando en su mente. El suspenso era insoportable. Había sido un día largo, lleno de tensiones y decisiones que la habían dejado exhausta. En su habitación, la joven noble se encontraba sola, mirando la oscuridad a través de la ventana. La ciudad parecía envuelta en una quietud anticipatoria, como si estuviera esperando el veredicto que pronto llegaría. A pesar de la incertidumbre, Beatriz no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. Si la obra de Goya fuera retirada, no solo sería una derrota para ella, sino para todos aquellos que creían que el arte tenía un propósito más grande que simplemente agradar a la nobleza o complacer los dictados de la moral establecida. La pintura de Goya representaba la libertad misma, una libertad que ella había decidido defender con todas sus fuerzas. En el amanecer, Beatriz se vistió con la sobriedad que la situación demandaba. Los primeros rayos de sol penetraron a través de las cortinas, iluminando su rostro, pero no lograban disipar la sombra que la inquietaba. Tenía que estar lista para enfrentar lo que fuera, sin importar las consecuencias. Al llegar al palacio, el ambiente estaba cargado de una electricidad palpable. La corte entera parecía estar reunida en un gran salón donde la decisión final sería tomada. Beatriz sabía que, por fin, llegaba el momento culminante de la batalla. Las voces y los murmullos aumentaban a medida que más cortesanos se reunían, intercambiando opiniones y especulaciones sobre el futuro de la pintura. El rey se encontraba en su trono, rodeado por los consejeros más cercanos, aquellos que defendían la retirada de la obra. Beatriz se acercó con paso firme, mirando de frente a todos los presentes, dispuesta a luchar por lo que consideraba justo. El silencio se hizo cuando entró en la sala. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero Beatriz no vaciló. Sabía que este era su momento, su última oportunidad para defender no solo la pintura, sino todo lo que representaba. El rey la miró con una mezcla de tristeza y respeto. Había seguido la situación de cerca, y ahora comprendía la magnitud de lo que estaba en juego. Sabía que, al tomar su decisión, no solo influiría en el destino de una pintura, sino también en el futuro del arte y la libertad en su reino. Beatriz, dijo el rey, con voz grave, he escuchado todas las opiniones. Los consejeros han argumentado su punto, pero también he oído tus razones. Lo que estás defendiendo no es solo una pintura, es una idea, un concepto de libertad y de expresión que no podemos ignorar. Sin embargo, no puedo tomar una decisión basada solo en la emoción del momento. El bienestar de nuestro pueblo, la estabilidad de la corte, también son factores que debo considerar. Beatriz respiró hondo. Era el instante decisivo. Sabía que la decisión que el rey tomara no solo afectaría su vida, sino también el futuro de todos los que defendían la libertad de expresión artística. Majestad, comenzó, con voz clara, le agradezco por tomarse el tiempo para escucharme. Pero quiero recordarle que el arte no puede ser un simple reflejo de la conformidad. Goya no solo pintó una mujer desnuda, pintó la verdad, el alma desnuda de nuestra sociedad. Si permitimos que la censura gobierne sobre el arte, estaremos cerrando los ojos ante lo que realmente somos. El rey la observó en silencio, meditando sus palabras.
Beatriz sentía como la sala se llenaba de una atmósfera densa, cargada de la gravedad de la situación. Finalmente, el monarca levantó la mano, pidiendo silencio. He tomado mi decisión, dijo, mirando a Beatriz con una intensidad que no había mostrado antes. La pintura de Goya no será retirada. Se quedará en su lugar, como símbolo de la libertad que siempre debemos proteger. Un murmullo recorrió la sala, algunos cortesanos se miraron entre sí, sorprendidos por el veredicto. Beatriz sintió un torrente de alivio y emoción al escuchar esas palabras. Era una victoria, aunque sabía que no sería la última batalla. La lucha por la libertad artística no terminaba ahí. A pesar de la victoria, la corte seguía dividida. Beatriz comprendió que su triunfo había sido solo el comienzo de una larga lucha por el reconocimiento de los derechos artísticos y la libertad de expresión. Goya había ganado, pero en el futuro habría más desafíos, más obstáculos por superar. El rey, al ver la reacción de la corte, agregó con un tono de firmeza. Que este sea un recordatorio para todos. El arte, en su verdadera forma, no puede ser reprimido. Pero también debemos tener cuidado con lo que representamos, porque el arte refleja la verdad, y la verdad a veces puede ser incómoda. Sigamos adelante con la sabiduría y la prudencia que el momento requiere. Beatriz se retiró de la sala, su corazón palpitando con fuerza. Había ganado, pero sabía que lo más importante no era solo la victoria en sí, sino el acto de haber defendido lo que creía correcto. El arte, en su forma más pura, siempre sería un reflejo de la libertad. Y esa libertad era un derecho que debía protegerse a toda costa. Mientras caminaba hacia su habitación, Beatriz miró una vez más el retrato de Goya que adornaba las paredes del palacio. Ahora, la obra representaba no solo a una mujer desnuda, sino a todos aquellos que se habían atrevido a desafiar las sombras del poder y la censura. El destino del arte había sido sellado esa tarde, pero Beatriz sabía que su lucha por la libertad nunca terminaría. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyar el canal Audiomentores con tu suscripción. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote más contenido como este. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.